Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar de un país que está, podríamos decir, de moda en la región y en la República Dominicana, y este país es Guatemala. Viajar hacia Guatemala ha sido muy apetecible en el último año. Bellos lugares, historia, artículos que comprar a buenos precios. Además, se habla español. Estas son, entre otras atracciones, lo que allí encontramos, a lo que se añade que hay nuevas rutas aéreas que han iniciado a precios muy competitivos. Guatemala y la República Dominicana podría decirse que tienen muchas similitudes entre su gente, su cultura y sus economías. Tenemos buen intercambio comercial, se está trabajando en esto. Aunque Guatemala es un poco más del doble que nuestro territorio, con casi el doble de la población, podría decirse que son economías similares. Un punto que ha causado mucho interés e incluso preocupación entre los dominicanos fue la reciente declaración de que para viajar a Guatemala, los dominicanos tendrán que tener visa. Esto, según las declaraciones, dicen que algunos dominicanos podrían utilizar este país, Guatemala, como puente hacia los Estados Unidos. Para conversar sobre esta medida y sobre las relaciones turísticas, comerciales entre Guatemala y la República Dominicana, hemos invitado al embajador de Guatemala en la República Dominicana, el empresario Javier Cepeda. Javier, bienvenido a Contexto. Muchas gracias. Buenas noches, qué gusto estar nuevamente aquí en estas cabinas y poder hablarle a los dominicanos que tan bien nos han acogido en esta misión diplomática. Qué bueno, Javier, tenerte aquí. Primero quisiéramos hablar, antes de pasar a lo que es esta brecha de turismo, que Guatemala, la verdad es que es como digo, está muy de moda. Tengo muchos amigos que me dicen, pero vámonos para Guatemala, no está caro, es muy lindo, hay mucha cultura. Pero antes de eso, algo que es vital para ir, ¿verdad? El permiso de entrada, o sea, la visa. Nosotros los dominicanos hasta ahora lo hacíamos sin visa. ¿Cuál es la medida? ¿Por qué se ha implementado? ¿Qué tan fija será? ¿Y son todos los dominicanos los que necesitarán visa? Creo que precisamente eso es lo que es importante, los tres primeros puntos que son importantes aclarar. Número uno, no es para todos los dominicanos, es para los dominicanos que no tengan visa americana, mexicana, canadiense y la europea. Entonces, los que tienen esas visas pueden entrar y no tienen que sacar ninguna visa. Eso es lo primero. Lo segundo es una medida temporal. Es una medida temporal que se va a ir revisando a lo largo del tiempo para ver de qué manera va bajando el flujo de migrantes irregulares. Y tercero, es una medida absolutamente técnica, no política, y los números lo demuestran. Solo por compartirles algo, tengo datos del Instituto Guatemalteco de Migración, cifras oficiales de enero a diciembre del año 2022, ingresaron 21.374 personas de origen dominicano. ¿En el 22? 22. De esos 21.104 reportaron que su estadía iba a ser por motivos de turismo. Lo curioso es que la salida únicamente fue reportada por 4.689 personas. O sea, tienes un gap de más o menos 17.000, pero ponle que de esos 17.000, algunos se hayan quedado viviendo en Guatemala por cuestiones laborales o familiares. Sí. Algunos sí hayan tomado de ruta legal la migración hacia otros países, hacia el norte y el sur. Pero efectivamente hay un grueso de gente que sí es grande y que se ha venido incrementando, particularmente el último año, lo cual nos denota que hay una migración irregular y que Guatemala está siendo usada como un puente hacia migrar ilegalmente hacia el norte, hacia Estados Unidos, México o Canadá. Sí. Entonces, eso es algo que definitivamente antes de que siguiera creciendo, se tomó esa decisión, haciendo énfasis que no es para todos los dominicanos, es únicamente para los que no tengan visa americana, mexicana, canadiense y la europea. Entonces, ahí es algo que hay que enfatizar. O sea, todos los que tengan ese tipo de visa automáticamente pasan y no tienen que pasar a... Y me imagino que cuando hablas de que los que tengan visa de estos tres tipos de visa, mexicana, estadounidense y europea, es porque ya han pasado un escrutinio, que es lo que ustedes tienen que protegerse, vamos a decir,
porque ni siquiera estás hablando de que se queden a vivir en Guatemala por cuestiones de trabajo, sino que serviría de puente para los Estados Unidos y también esto le puede traer a ustedes como país problemas. Así es, y lo mismo lo hemos hecho, no es Dominicana, no es el único país, ya con anterioridad se hizo con ecuatorianos, con Venezuela y con algunos otros países que, bueno, haitianos también necesitan sacar visa, etcétera, porque sí hemos descubierto que ha existido un incremento en la migración irregular. Nosotros, de hecho, como guatemaltecos, hemos recibido como territorio las famosas caravanas que vienen desde Honduras y de los otros países de Centroamérica. Entonces, era necesario tomar una medida que trate de minimizar, porque hay que recordarse que este tema de la migración de personas irregularmente es parte de una estructura internacional que están ligados con el crimen organizado, el contrabando, el tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico. Entonces, en la medida que no se le ponga atención, esto es un tema de seguridad nacional, no es algo en contra de Dominicana, todo lo contrario, como tú bien decías al principio, estamos en un excelente momento, hemos abierto grandes puertas y grandes oportunidades. De hecho, 2 o 3 guatemaltecos se han ido a casar a Antigua Guatemala durante los últimos meses con guatemaltecas. Entonces, se está haciendo una labor mucho más estrecha. Inclusive esta medida es tomada también para que los dominicanos que quieran viajar de manera regular, de manera legal, puedan hacerlo de una manera más cómoda y segura también, porque sí hemos tenido casos en que algunos pasajeros que viajan de manera regular se ven de alguna forma afectados por controles extras que hay que hacer por los dominicanos que viajan de manera irregular. Entonces los viajeros que quieran hacerlo de manera regular hasta van a estar más seguros y más cómodos. Así es que es una medida para fortalecer esos lazos de amistad, de comercio que existe con República Dominicana y Guatemala. Javier, según lo que has expresado, no tanto la preocupación de ustedes es que se queden de manera irregular estos posibles transeúntes o como se le quiera llamar, viajeros, sea de cualquier nacionalidad que sean, en este caso dominicanos, que se queden trabajando en Guatemala, sino el paso hacia los Estados Unidos. Exactamente, y algo que es muy importante, bueno, según hemos visto en reportajes que han salido aquí mismo, se paga como entre 8 a 12 mil dólares por ese trayecto a los coyotes. Pero algo que es muy importante también, estamos tratando de proteger la vida de los dominicanos. Además los engañan. No solo los engañan, sino que ponen en riesgo sus vidas. Hemos visto las tragedias que se han dado en las fronteras y también creo que es una manera también de no solo tratar de ver cómo se maneja el tema de seguridad nacional y que nos utilicen como tránsito, sino que también proteger la vida de los dominicanos. Incluso nos podemos ir hasta más lejos y podemos retratar la situación que tenemos con el vecino país de Haití, que si bien es cierto que protegemos a los haitianos que vienen de manera legal o con un trabajo, no podemos hacernos cargo de todos los haitianos que puedan pensar que pueden establecerse aquí. No es el mismo caso porque en este caso sería para quedarse en la República Dominicana, allí sería para pasar como transeúnte, pero tiene cierta similitud también en cuanto a la protección del territorio, que cada país es libre y soberano de establecer sus normas. Absolutamente, y tal vez ahí quiero aprovechar para tocar un punto que mencionamos y que a veces lo veo en comentarios en redes sociales o en algunos medios, es decir, el tema de la reciprocidad. El gobierno dominicano está con todo el derecho de poder responder con reciprocidad. Por eso, y nosotros lo respetaríamos, la soberanía y las decisiones del país. Lo único que hago yo un poco de reflexión es el dominicano que quiere viajar para hacer migración irregular. Guatemala es el país por excelencia para poder utilizarlo. Además, el guatemalteco que viaja a República Dominicana no viene con intenciones de hacer migración irregular. No tiene sentido. De hecho, tenemos datos de que en el 2021 vinieron 3.461 guatemaltecos a República Dominicana y tengo entendido que en 2022 fueron 13.673, casi 4 veces más. Eso quiere decir que el guatemalteco también quiere descubrir las bellezas que tiene República Dominicana, desde su gente hasta sus playas, zona colonial, la gastronomía, etcétera. Hay muchísimo que conocer y creo que estamos en un momento en el cual a nivel de presidentes hay una excelente relación, a nivel de cancilleres hay una excelente relación, a nivel de embajadores también, y hemos logrado más conexiones, tener una comunicación más directa
y eso creo que es de aprovecharlo y seguir explotando esas bellezas que ambos países podemos complementarnos. Javier, el número que tú has dado o los números de dominicanos que han viajado a Guatemala el año pasado y los que han regresado, me parece preocupante. 21,000 personas salieron, llegaron a Guatemala, dominicanos, y regresaron. El dato que tengo oficial de las autoridades de migración de Guatemala son como 4,689. Pero eso es fuerte. Sí, habría que ver de estos también cuántos realmente algunos se quedaron en Guatemala de forma legal y cuántos otros utilizaron Guatemala de forma legal para ir a otro lado. Que haya sido la mitad o hasta más, pero sí, aún así es muy alto. Exacto. Esa es la razón técnica, insisto, técnica, no política, por la cual se tomó la decisión de tomar este tema de la visa. Y en caso de que el gobierno dominicano quisiera aplicar el principio de reciprocidad y poner también la visa, tendría que ser a los guatemaltecos que no tengan otro tipo de visa, que ya hayan hecho ese escrutinio. Y como tú muy bien dices, no hay números de guatemaltecos que vienen aquí y no regresan. Más los inadmisibles, están aquellos que son como 1,393 inadmisibles el año pasado de dominicanos que no pudieron entrar a Guatemala y se les regresó en los mismos vuelos en que venían. Sí, recuerdo. Entonces, ¿Esto por qué? ¿Por qué se declara inadmisible? Porque no reúne las condiciones, digamos que antes de poner una visa, las autoridades de migración siempre, cuando están viendo que comienza a haber algún tipo de comportamiento en algunas personas que no llevan el suficiente dinero, que no llevan la reservación de ida y de vuelta, que cuando se les entrevista y se les pregunta a dónde van a ir y qué van a visitar, mencionan lugares que a todas luces no son turísticos. Entonces ya van generando ciertas dudas e inclusive en algunos casos se ha visto buses afuera del aeropuerto que están esperando a algunas de estas personas. Inclusive acabo de saber de un vuelo donde se notaba que era una persona que iba dirigiendo a todo un grupo y que entonces ya mira uno comportamientos un poco irregulares, entonces no cumplen con los Entonces requisitos. Esto quiere decir que hay señales claras de que esto está pasando. Sí, no es hay algo, señales y hay números. Sí, hay señales. No es algo que se están inventando. No, por decir, Incluso están protegiendo al mismo que se va, porque es peor que lo devuelvan del aeropuerto a que no vaya, porque va a perder su dinero. No, en algunos casos se ha tenido que quedar 2 o 3 días en el aeropuerto pernoctando. Entonces no es una decisión política, es una decisión técnica. Sí. Lo veo muy lógico, incluso viéndolo desde ese punto de vista, hasta esa persona se está protegiendo, porque si no va a entrar como quiera, porque al llegar se ve que no cumple las condiciones, es mejor que no entre, que no vaya, que no gaste en un pasaje, que no gaste dándole este dinero a estas personas que lo que quieren es hasta cierto punto engañarlos. Yo como al final resumo en una analogía y le digo, Guatemala es como una mujer, como una dama. Le gusta que la visiten, que la traten de descubrir, que se enamoren de ella, pero no que la usen. Exactamente. Exactamente, un buen símil. Entonces eso es lo que queremos invitar a los dominicanos, que sigan enamorándose, descubriendo, conquistando Guatemala, visitándola, así como hay muchos guatemaltecos que estamos enamorados de República Dominicana, y que traten de no usarla como puente, porque al final también está la vida de las personas, la seguridad y muchas veces también son engañados. Pues. La verdad es que he tenido muy buenas experiencias con los embajadores de Guatemala. Tú eres una persona sumamente abierta, que buscas esas oportunidades de relaciones entre los dos países, el embajador anterior y su esposa también, de manera que somos parecidos y tenemos que explotar estas similitudes. Yo quisiera que en lo que nos queda de programa hablemos un poco sobre las relaciones comerciales. Por ejemplo, tú que conoces muy bien lo que son esas oportunidades de negocio, cuál es la relación en balanza de pago y estas oportunidades también turísticas. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos ya con esta parte más técnica y para que los que están interesados en viajar a Guatemala conozcan un poco más de esos sitios turísticos. Así como nosotros tenemos nuestros secretitos, también Guatemala los tiene. Y la verdad es que parecen, porque no he estado en Guatemala, parecen ser muy bellos. Nos vamos a la pausa y volvemos.
amigos, nos acompaña el empresario Javier Cepeda, quien es el embajador radicado en la República Dominicana, quien trabaja muy de cerca con todo lo que son relaciones diplomáticas, comerciales, con ese vecino país. Yo creo que, como he dicho en otras ocasiones, nosotros nos parecemos más a América Central, a lo que son todos los países de América Central. Tenemos más relación que con las propias islas. Y tenemos culturas muy parecidas. Bueno, desde el descubrimiento de América nos hemos relacionado mucho con lo que es esta zona. En este caso, Guatemala, este país hermano, nos parecemos bastante. Javier, háblame un poco de lo que es el país, de lo que es la población, de lo que es el intercambio comercial entre República Dominicana y Guatemala. Para poner un poco de comparaciones, Guatemala es un país que tiene 108.000 kilómetros cuadrados. Dominicana creo que tiene 48.000 millones cuadrados. Sí. Es casi la mitad. Sí. Nosotros en Guatemala tenemos 17 millones de habitantes. Ustedes tienen alrededor de 10 millones de habitantes, hasta donde tengo entendido. Sí, sin embargo, la economía de ustedes es más fuerte que la nuestra. Ustedes es como de 94.000 millones de dólares en la economía, y la nuestra es de 85.000. El crecimiento del PIB de la economía de ustedes está alrededor del 12 punto algo o 10. Nosotros estamos alrededor del 7, 6. Depende del año, pero sí. Sí, de hecho el 2022 fue un poco menos, pero estos tal vez son datos todavía de 2021. Sí. Que viniendo de unos años por pandemia, realmente tanto Dominicana como Guatemala son países que han sabido tener un nivel de comportamiento bastante bueno a pesar de la pandemia. De hecho, Guatemala solo decreció un menos 1.5 el peor año de la pandemia. Es decir, que el 7.5, si uno lo netea, sale como 5. Estamos bien. Y en cuanto a la balanza comercial, es importante de resaltar que el intercambio comercial es alrededor de 229 millones de dólares entre ambos países. El gran reto que tenemos es que el 80% de esa balanza es de Guatemala y el 20% únicamente dominicana. Es decir, hay muchísimo por hacer. Que se exporta de Guatemala a República Dominicana, artículos para preparar limpieza del hogar, todo lo que es azúcar en caña, aceite de palma, mucho confitería, cacao, galletas, productos plásticos, recipientes de vidrio, mucho tema de productos farmacéuticos, y también el área de alimentos y bebidas es muy fuerte. Javier, en cuanto a la zona, la región de ustedes, Guatemala es una de las economías más fuertes, sacando Panamá, ¿verdad? Sí, de hecho es la economía más fuerte de la región y es la ciudad más cosmopolita de toda la región. Y en comparación con Panamá, que vendría siendo... Probablemente por las características de la economía panameña, que es más de servicios. Guatemala es una economía más de industria. El 31% de la economía en el país es de industria, donde genera el 27% del empleo formal y se paga alrededor del 20% de los impuestos a través de la industria. O sea, la industria es muy fuerte. Eso fortalece mucho las economías. Muy fuerte. Entonces, en Panamá es una economía más de servicios. Entonces, sí es una economía más fuerte, Panamá, pero digamos, si sacamos a Panamá de la ecuación de la región, de hecho, te diría, a nivel de ciudad, es tan cosmopolita como Panamá, como ciudad capital. Sí. Y respecto a los países, El Salvador, Nicaragua y los demás, ustedes, la balanza comercial es muy a favor, sí, de hecho, a favor de ustedes. 4 de cada 10 productos centroamericanos son fabricados en Guatemala. ¡Wow! Esa es una de las grandes ventajas o atractivos que tiene Guatemala como país para hacer negocios, para visitarla como atracción de inversión. Aquí tengo algunos datos. Es la ciudad más cosmopolita de la región. En 2020 ocupó la posición número 1 como mejor ciudad para hacer negocios según el ranking de ciudades inteligentes de las Américas del futuro. Es la macroeconomía más estable y resiliente. Certeza jurídica es algo que también tiene el país. La economía más grande de Centroamérica. O sea que hay seguridad jurídica para inversiones y la política. ¿Cómo está ahora mismo? Estamos ahorita en vísperas de elecciones. Tenemos elecciones el 25 de junio, la primera vuelta, y la segunda vuelta es en agosto, para tomar posición el nuevo gobierno en el año 2024, el 14 de enero. Sí, o sea, ya. Ya, estamos ya. De hecho, el proceso de convocatoria que hizo el Tribunal Supremo Electoral lo hizo el pasado 20 de enero. Y ahorita estamos... ¿Y quiénes son los preferidos? Bueno, mira, va a haber una amalgama muy grande, porque creo que van a ser como 29 partidos o 29 candidatos. ¡Wow! Hay de todo, hay de todo un poco.
los últimos 3 gobiernos han sido, yo diría que un esquema centro-derecha, derecha por ahí. Y pues esperemos qué es lo que dicen los guatemaltecos, qué es lo que quieren. qué es lo que quieren. Es un país conservador. Dentro de todo yo diría que sí. Sí. Sí, ahí, digamos, hay muchas inclusive diferencias pero complementos entre Dominicana y Guatemala. Un sector empresarial muy sólido, muy arraigado, muy amante y orgulloso de su país y creo que ambos países lo tienen y hay una muy buena relación entre sectores empresariales de ambos países. Y a nivel político tal vez ustedes no tienen tanta diversidad, pero igual es una democracia bastante madura, sólida, igual que... Pero me preocupa un poco eso que dice que sean tantos los candidatos, porque eso podría, bueno, también es bueno porque se hacen alianzas, pero pudiera ser un poco difícil llegar a consenso. Un poquito tal vez de la idiosincrasia guatemalteca, un país tan multidiverso, tan multicultural, entonces hace que también existan una gran diversidad de formas de pensar, pero creo que es parte de la democracia, ¿no? ¿El gobierno actual hizo alianzas o llegó por sí mismo? Llegó por sí mismo. Ganó o sea, que fuerte. Ganó en segunda vuelta a una candidata que ahora también va a correr. Sí. Y pues es un gobierno que pues, va a cumplir su periodo el 14 de enero del próximo año, pero insisto, es un sistema donde hay bastante certeza jurídica, es un clima de inversión bastante favorable, la ubicación estratégica de Guatemala también es interesante. Evidentemente es interesante inclusive para la migración irregular, ¿verdad? Claro, sí, también. Pero de ahí la amplia diversidad de turismo que tiene, que no solo es lo que tal vez ya se conoce como la ruina de Tucal, Antigua, ahí todo se puede hacer el deporte de aventura, todo el turismo médico es muy interesante, la gente llega a realizarse operaciones, tratamientos, el turismo de aventura, el turismo de bodas, de convenciones. O sea, hay una amplia diversidad de oportunidades más allá de eso, de lo que tradicionalmente se conoce. De hecho, se está lanzando la nueva marca país que se llama Guatemala Asombrosa e Imparable y creo que en los próximos meses vamos a tener algunas actividades por acá porque Dominicana ha sido uno de los seleccionados destinos estratégicos para Guatemala y vamos a venir a hacer una promoción de Guatemala. La idea es subirle un poco el volumen y la percepción que tienen los dominicanos de Guatemala. De hecho, se ha hablado también de hacer, vamos a decir, cadenas de viajes, ofrecer, por ejemplo, un viaje, no sé, Dominicana, Guatemala, Panamá, por decir algo, y ayudarnos, afianzarnos en lo que son los destinos turísticos. Pero, de hecho, nosotros los dominicanos, he oído muchas personas que viajan a Guatemala y muchos guatemaltecos han venido a República Dominicana en los 2 últimos años, va a decir. Pero, Javier, una pregunta en lo que decías. ¿Tú crees que Guatemala, así como la República Dominicana, podrían en este momento utilizar su posición estratégica, su ubicación geográfica estratégica después de la pandemia, cuando se supone que por todo este rompimiento de las cadenas de suministros con los productos que se ensamblan en China y demás, pudiéramos sacar realmente partida a esto y Guatemala está trabajando en eso? Sí, de hecho parte de los planes que tenemos como misión diplomática, es uno de los temas que puse como objetivo, de acuerdo a lo que hablamos también con el presidente, es que Guatemala se convirtiera como un hub de productos de Centroamérica y de ahí saltar a Dominicana y que Dominicana sea el hub para introducir esos productos, no solo en Dominicana, sino que también en el Caribe y en el resto del mundo. Sí. Eso es a nivel económico, comercial, algo de lo que quisiéramos y estamos trabajando. Y a nivel turístico, manejar lo que llamamos el turismo multidestino. Exacto. Según expertos y gente que está muy inmersa en el mundo del turismo acá en República Dominicana, me han comentado que el periodo promedio de un turista que viene de Europa, por ejemplo, es alrededor de 14 días. Que pudiera pasar 8 o 10 días acá y puede ahora de forma directa ir a Guatemala y visitar los más de 3.000 años de historia y de cultura que tiene Guatemala, desde Tikal, Antigua, el lago de Atitlán, Río Dulce, que es nuestro Caribe, nuestra parte caribeña, y así podría subir un volcán, puede hacer turismo de aventura y conocer tanta historia que hay en Guatemala y un país con una riqueza cultural y con una cantidad de colores, un país con muchos colores, muy colorido.
La verdad que me suena interesante y es como cuando nosotros vamos lejos, qué sé yo, al Oriente, al mismo Europa, que uno no solamente visita un destino, porque es que uno se organiza, saca esos días de vacaciones, hace un gasto y ya lo ideal es conocer varios destinos y podríamos hacer eso en cuanto al turismo y en cuanto a lo que dices de aliarnos para hacer destinos para inversiones o hub para distribución. Sería muy interesante. Y si eso lo combinas con la gastronomía, que también la gastronomía guatemalteca es bastante buena, yo diría igual de buena que la dominicana, sí. Y pues con uno de los mejores rones del mundo también. Sí, ¿verdad? Entonces no voy a decir que es el mejor ron del mundo porque también tiene su ron. Claro. Uno de los mejores rones del mundo y muy buen café, muy buen cacao. Sí. Así es que eso... Competimos ahí, ¿eh? Complementamos, no competimos. Complementamos, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que nuestro ron, nuestro café... ¿Ustedes tienen tabaco también? No, eso sí no tenemos. No tenemos. Ahí le ganamos. Tuvimos en su momento, pero no, hay que aceptar también. Ahí le ganamos. Ustedes, digamos, tabaco, playas, zonas francas, sí. Tienen cosas que hay que saber aprender de ustedes bastante. Qué bueno, sí, y por eso tenemos menos personas y menos territorio y una economía un poco más fuerte. Y la verdad es que nos enorgullece muchísimo ser una de las economías más fuertes de la región y por eso nos convienen estas alianzas como me dices, que ustedes son manufactureros, o sea que la industria es fuerte, que nosotros hemos descuidado un poco la industria, por el turismo, por los servicios estilo Panamá. Pero tenemos las zonas francas que les han mejorado muchísimo, ya no solamente con productos de ropa como era, ensambles, simplemente de piezas textiles, sino ya tenemos una zona franca mucho más fina. También tenemos productos médicos, aunque ahí ustedes nos llevan la gabela, vamos a decir. Pero la infraestructura de ustedes, puertos, aeropuertos, carreteras, es muy buena también. Y todo lo que se está planificando ahora. Lo hablábamos con unos empresarios de acá, es decir, el éxito de una zona franca no es la zona franca como tal, sino que la infraestructura, que es la carretera, el puerto, eso es algo que ustedes que creo que tienen muy bien estructurado. Y parte de lo que quiero aprender de ustedes para hacer ese complemento entre Guatemala y República Dominicana y que Dominicana fuera, ojalá, el hub de nuestros productos de Centroamérica para para no solo el Caribe, sino también para todo el mundo. Interesantísimo. Ustedes ya tú tienes bastante, unos meses, ya tienes un año. En febrero 22 cumplo el año. ¿Ya has visto posibles inversiones de guatemaltecos aquí o de dominicanos allá o nuevos renglones de exportación e importación? Sí, fíjate que lo curioso del caso es que los primeros meses, cuando el presidente de la República me llamó para que viniera a servirles en el servicio diplomático, los 3 temas que me ponía es con fortalecer el comercio, la inversión y el turismo. Entonces decía, bueno, sí, pero si no tenemos un vuelo directo o una conexión directa, el camino va a ser mucho más difícil. Claro. Nos tomó 9 meses y lo logramos. Hubo varios actores. O sea que ustedes estuvieron trabajando en eso. Absolutamente, y de cabeza. Pero mira, muy bien. De cabeza. Y creo que hicimos muy buena relación con la gente de la línea aérea y aparte todo con las otras líneas aéreas también tenemos buena relación. Sí. Pero era importante poder dinamizar eso. Entonces ya logramos eso y paralelamente hemos venido conversando con dominicanos que quieran invertir a Guatemala. Ya hay algunos temas que van caminando y hay algunas propuestas también. De hecho, ayer estaba en una videoconferencia con un grupo guatemalteco que también quiere venir a explorar aquí algunas áreas de oportunidad. Y contrario a lo que pensamos muchas veces en Guatemala, porque Guatemala pensamos, todo está muy centralizado en la ciudad capital. Damos una segunda ciudad como Santiago, no la tenemos, o sea, tenemos una segunda ciudad que es Quetzaltenango, pero no está tan desarrollada como Santiago. De ahí el hecho de los puertos, ustedes tienen, si no estoy mal, son 6 u 8 puertos y casi la misma cantidad de aeropuertos. Eso hace que la conectividad interna sea mucho mayor. Entonces, hay mucho que aprender de ustedes y mucho también que poder nosotros compartir como guatemaltecos con ustedes en buenas experiencias que tenemos también. ¿Cuál atractivo de producción? Más bien es de distribución, por lo que me dices. O también tenemos algún atractivo de fabricación aquí. Aquí hay fabricación en alimentos y bebidas, hay fuerte, todo lo que es... Pero que les convenga a ustedes invertir o hacerlos en su país. No, pero yo te entendí que cuáles habían aquí en Guatemala, en Dominicana, allá de Guatemala. De Guatemala aquí hay, bueno, azúcar, está alimentos, pinturas, también una fábrica de camas.
guatemaltecas. Oh. Y están entrando de servicios, algunas también por el tema de la factura electrónica, toda la parte editorial también está volteando a ver, aquí hay buenas oportunidades para poder imprimir en Guatemala algunos libros. O sea que sale más barato. Sale, en algunos temas sale más barato. Sale interesante. Entonces, digamos, ahí hay algunas áreas que están explorando, algunas que ya están. De Dominicana para allá, pues yo creo que tenemos mucho que aprender y podríamos recibir mucho el tema turístico, porque como lo hemos hablado con algunas personas relacionadas al sector turístico, ven a Guatemala como un destino complementario. De ahí en temas como zonas francas también creo que es algo que podemos aprender muchísimo y creo que hay alguna oportunidad también para inversiones allá, no para competir con Dominicana, que conste, sino que para complementarnos bajo la visión que te estaba mencionando. Y en el área farmacéutica también hay varias oportunidades. Yo creo que por ahí más o menos se pueden mover algunas áreas de oportunidad y pues a lo mejor hay algo que yo no estoy viendo y que lo podrás ver después o que podrán los mismos empresarios. Pero en esa etapa me encuentro ahora. Cabalmente ya hicimos el vuelo directo, estoy nombrando cónsules honorarios en 5 lugares, que cónsules honorarios de Guatemala en La Romana, Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo y Punta Cana. Chulísimo, los ahí puntos vamos más a nombrar. importantes. Solo me falta, de hecho que este fin de semana quiero estar en Punta Cana para hacer mi labor exploratoria, que tengo un par de, pero ya los otros 4 diría yo que los tengo ubicados. Listos. De ahí estamos queriendo hermanar ciudades. Quiero, ojalá que no pase el primer trimestre sin que logremos hermanar Antigua Guatemala con Santo Domingo. Y de ahí vamos a hacer algunos tipos de actividades culturales. Estamos viendo por dónde nos volvemos creativos para... ¿Por dónde hacer el link? Ese. Bueno, yo creo que de las personas que nos estarán viendo, sea por YouTube o por este canal RNN, yo creo que el número mayor, ¿verdad? El grueso está en los que quieren ir a Guatemala. Porque es que el turismo es algo deseado por todos y ya se ha convertido como en ese escape que todo el mundo quiere coger esas vacacioncitas, tomar 3, 4, 5 días e irse para un lugar y conocer un país, su gente, su cultura. Háblame de la cultura guatemalteca. Guatemala es una de las culturas más antiguas de la región. Tiene mucho que enseñar a nivel de época precolombina, por supuesto. ¿Cuáles son esos lugares que tú dirías que no se nos pueden quedar por visitar? Ese es un gran problema porque con las personas que he hablado, dominicanos que van allá, dicen, no, hay que ir varias veces a Guatemala porque en un solo viaje creo que no da tiempo. ¿Cuántos días tú crees que uno podría estar en Guatemala? Decir, bueno, si tú vas 5 días y los repartes bien, vas a conocer casi todo lo más importante. 5 días te quedas corto. Te quedas corto. Yo diría que para conocer Guatemala, porque la topografía de Guatemala y es grande. Además. Es grande, entonces muchas veces si no puedes transportarte, digamos, vía helicóptero o algo así, entonces tienes que ir por tierra. Bueno, vía helicóptero no creo que muchos turistas puedan, porque va a salir un poco caro. Sí, sin embargo, te cuento que Guatemala tiene la flota privada per cápita de aviación civil más grande del mundo. Wow. Porque tiene por la misma topografía, hace que la gente se transporte mucho en helicóptero. Sí. Claro, no tengo idea cuánto costará rentar un helicóptero, pero evidentemente es más barato. Claro, por supuesto. Más barato irte por tierra. Sí. Pero por eso mismo, entonces, las distancias se te hacen un poco complicadas. Entonces, si tú vas 5 días, diría que vas a Ciudad Capital, Antigua Guatemala y probablemente el lago Titlán. Esos 3 lugares tú dirías que son los más importantes. Y si no, te vas para el norte, vas a Tikal, al lago Izabal, a Río Dulce. ¿Qué hay en el norte que sea así importante en cuanto a pequeñas ciudades, lugares lindos, o sea, naturales, playas, o un lugar de reserva natural o cultura? Mira, en la parte norte, bueno, tal vez lo más tradicional es las ruinas las pirámides de Tikal, toda esa ciudad antigua maya que está, alguna parte todavía está enterrada. Hay un par de desarrollos ahí, el Mirador y Pacuná, que tienen áreas bien interesantes, pero están todavía soterradas. Pero tú puedes ir a las ruinas de Tikal, la que salen las famosas fotos, y explorar y vivir un amanecer ahí. Es algo muy místico, muy bonito. También tenemos... Hay hoteles allí donde uno se puede quedar. Hay una isla inclusive que se llama Flores, que es cerca donde está el aeropuerto, muy bonita, muy pintoresca a la orilla del lago de Izabal, muy bonito. Y buenos hoteles, hay hoteles inclusive uno que tiene un hotel allá es Francis Ford Coppola.
Wow. Tiene un hotel, ha habido mucha inversión extranjera en hoteles boutiques, etc. Sí. Luego hay unos hoteles muy bonitos y realmente hay, digamos, una infraestructura bastante buena en hotelería. Hay otras áreas como Cobán, que es otro departamento al norte de Guatemala, que tiene unas lagunas que son naturales, preciosas, son las lagunas de Semuc Champey. ¿Y tienen alguna propiedad? Porque a veces esas lagunas uno puede entrar. Sí, no, es un centro turístico. Sí. Y Cobán como tal tiene otras áreas muy bonitas. De ahí te vas un poquito más hacia el oriente, está lo que es Izabal, ahí está Río Dulce, que es un área, es un lago de Izabal, pero tiene toda una entrada o la salida hacia el mar con unas montañas rocosas que vas en medio del bote, pero ves las montañas rocosas con vegetación. Es un lago, un área muy bonito, ahí puedes salir a los cayos de Belice si tú quieres ir por ese lado. Eso es, digamos, el área por ahí. Después del lado sur, la costa, pues tiene playas de arena negra, que es muy curioso, distintas hacia acá. ¿Pero fina o gruesa? No, fina, sí, diría que es fina. Y ahí hay un centro de recreación interesante que se llama el Instituto de Recreación de los Trabajadores. Es un modelo muy interesante. El empresario local, cuando paga el seguro social, le descuentan un porcentaje que va para este Instituto de Recreación de los Trabajadores. Wow. El empleado no paga nada. Es el empleador el que paga y está hecho para la recreación de los guatemaltecos. Pero tenemos que imitar esa iniciativa nace del sector privado, específicamente de Cámara de Industria, hace ya más de 60 años. ¿Y se le descuenta o lo paga el empleador? Lo paga el empleador. El empresario. Sí. Eso es parte del secreto. No se lo descuenta al empleado. Entonces es una forma de darle al empleado una oportunidad de recreación. Son 8 o 9 parques. Privilegio incluso conocer su país. Sí, 8 o 9 parques. El más importante, icónico, es el que está en la costa sur del país, que ha sido premiado inclusive a nivel internacional porque tiene parques temáticos, parques de agua, parques ecológicos. Y es un hostal donde hay hospedaje y diversión que prácticamente al empleado no le cuesta mayor cosa. Excelente iniciativa. Entonces, esa es otra área que queremos explotar a nivel turístico porque muchos extranjeros les llama la atención el famoso IRTRA. De hecho, hemos mandado a algunas personas por allá y salen fascinados. Es parte de los encantos que nos hace falta todavía promover mucho más de Guatemala. Sí. También lo promoverían desde el punto de vista turístico. Totalmente. Claro, ¿verdad? Es un complemento muy bueno al turismo que viene acá a Dominicana. Pero la verdad es que si alguien no ha ido a Guatemala, no les recomendarías esta parte norte primero, ¿verdad? Es que depende cuáles son sus gustos. Es que es muy diferente. ¿Cuáles son sus gustos? Si le gusta la parte histórica y la cultura, ahí encuentras cultura. Si te gusta más la parte, digamos, histórica de las ruinas Antigua Guatemala o vivir la experiencia de una Semana Santa en Antigua Guatemala. Eso te iba a decir, que el turismo religioso. Bueno, de hecho, la Semana Santa en Guatemala acaba de ser nombrada por la UNESCO como Patrimonio Intangible y Cultural de la Humanidad. Sí, porque es que yo creo que en ningún sitio se celebra con las alfombras de flores, como lo hacen ustedes. Pues hay otros países, España y todo, pero yo creo que no es la devoción y la belleza que se vive en Antigua Guatemala. Sí, yo creo que en Sevilla es que hacen las alfombras de flores también. Pero no, en Guatemala sí, vivir una Semana Santa en Guatemala, porque Ciudad Capital de Guatemala. Y es larga, ¿no? Son varias. Sí, ahí empieza desde el viernes de Dolores, que es el viernes hasta antes, el domingo, ¿no? Y termina, se va una semana creo que el lunes. ¿Cuál es la última actividad que ustedes la hacen? Es el domingo de resurrección, la misa del domingo de resurrección. Que ahí se reúnen toda la familia, sí, ¿no? Pero empiezan desde la semana antes, porque aquí están solo Viernes Santo, sí, sábado y domingo. No, aquí empezamos del viernes anterior al Viernes Santo, porque hay actividad hasta el día del domingo de Ramos, que es cuando le trae Jesús a Jerusalén. Esa parte se celebra con muchas procesiones, tanto en Antigua Guatemala como en Ciudad de Guatemala, que son muy interesantes, muy bonitas, muy pintorescas. Y después todas las semanas hay procesiones. Toda la semana de Adviento. Toda la semana de Semana Santa hay actividades religiosas, procesiones. Y va turismo a esto, ¿verdad? Sí, muchísimo. ¿Tú dirías que es uno de los atractivos turísticos más importantes de Guatemala? Sí. Más que las mismas ruinas históricas. Diría, la época de más turismo, te diría que sí es la época de Semana Santa, porque Semana Santa en Antigua Guatemala y en Guatemala llama mucho la atención. Lo otro es tal vez un poco más constante, pero sí, entre la parte de Antigua Guatemala y la parte de Tikal,
Creo que son... ¿Cuál es el clima que tienen ustedes en Semana Santa? Guatemala le llaman... en Semana Santa no llegará a los 28 grados. Fantástico, entonces. Exceso 30. Fantástico. Exceso. No creo que llegue a los 30. Sí. Realmente por eso le llaman a Guatemala el país de la eterna primavera. Sí. Porque hay un clima promedio de 24 o 23 ¿Cuál es? grados. Pero ya en junio se mete el calor. Pero no, fíjate, allá en junio, allá tenemos dos épocas, la lluviosa y la seca. Entonces, época seca, porque no son las estaciones, ¿no? Digamos el frío, entre comillas frío. Sí. ¿Cuánto es el frío? Depende, ahora este año sí se hizo un poco más de frío el año pasado, llegó como a 8 o 7 grados. Pero aceptable. En algunos grados, tal vez en algunos lugares muy altos, haber bajado a -2. Pero, Sí, por lo montañoso sí. que es. Pero te diría que la época más caliente va de marzo a mayo, probablemente un poco junio. Pero entre mayo ya comienzan un poco las lluvias hasta octubre. Sí, sí, igual que aquí. Bueno, pero aquí todavía más, sí, pero ya junio, julio y agosto son calientes. Allá no es tanto lo caliente, allá es más lo lluvioso. Lo más caliente en Guatemala es marzo y abril. Marzo y abril. Marzo y abril, que es la pura Semana Santa, es lo más caliente. Porque llueve en los otros y eso los refresca. Eso en los otros meses llueve un poco más. Entonces, pero en general la temperatura promedio tendría que estar ronda alrededor de 24. Época ideal para ir a Guatemala. Si a mí me preguntas, la Semana Santa es preciosa y noviembre y diciembre hay unos paisajes, hay unos atardeceres. Ahí sí es un poquito más de frío, pero son unos paisajes. Pero hablamos de frío de ¿cuánto? Frío de 12, 14 bien, por ahí. abrigable. Pero sí, no es un frío del norte, no. Pero sí es una época muy bonita porque se junta con el fin de año, un poquito lo previo a la Navidad, pero unos celajes, unos atardeceres, ir a subir volcanes en esa época es también algo espectacular. Yo la verdad que siempre prefiero el turismo en esa época, a finales de año, bueno, dependiendo de donde sea, porque si es un sitio nórdico, pues entonces ya hay que irse en octubre, sí. No en noviembre. Eso es lo bueno que tiene Dominicana, que todo el tiempo puedes venir cuando quieras. Esa es la maravilla. Nos vamos a la pausa, Javier, y volvemos hablando un poco más sobre estas similitudes y vamos a decir nuevas oportunidades entre estos dos países hermanos. Javier Cepeda, embajador de Guatemala en la República Dominicana, nos acompaña en esta entrega. Y Javier ha venido porque la verdad es que sí ha abierto un flujo entre la República Dominicana y Guatemala y un flujo turístico, un flujo de inversiones. Y hay que estudiar estas posibilidades. Yo tengo amigas, incluso familiares, que a cada rato me dicen, pero ¿cuándo es que vamos para Guatemala? Más que yo, la verdad, confieso. Y noto en el ambiente que hay como una sed de conocer ese país que, de hecho, hace años no la veía. Entonces queríamos conversar todo esto con el embajador para que nos ayude a entender mejor qué podemos, por ejemplo, gastronomía. Nosotros en la República Dominicana ya estamos siendo conocidos por nuestra gastronomía, que aunque siempre ha existido, no es lo mismo que exista y nosotros la disfrutemos a que se conozca a nivel mundial. Por ejemplo, Perú es muy conocido por su gastronomía y de hecho esto atrae muchísimo el turismo. Y Guatemala, he escuchado mucho también esto sobre la gastronomía y sobre lo que tú hablabas del ron también. Pero preguntémosle al embajador, ¿cuáles son esos platos típicos de Guatemala que nos podría ofrecer un restaurante, un tour de estos? ¿Cuál es la gastronomía básica de Guatemala? Tenemos, dependiendo de las regiones, un poquito qué es lo que uno puede escoger. Pero mucha de la gastronomía guatemalteca... Quiero también hablar de la diferencia entre regiones, porque Guatemala es grande, ¿eh? Sí. Pero, digamos, en gastronomía, muchos de los platos están cocinados con algún tipo de salsa hecho a través de una combinación de sabores de cada uno de los lugares. Y lo curioso es que para que tenga su sabor natural, son cocinados en ollas de barro y en leña. Entonces, eso hace que tenga un sabor particular, más las especies sabrosísimo de cada uno de los lugares. Entonces, eso, digamos... Ustedes usan muchas especias. Sí, ahí podría usar el tapado, que es más de la región del oriente. ¿Y cuál es el tapado?
El tapado es un plato de mariscos con un tipo de salsa más del lado caribeño guatemalteco. Las enchiladas son muy comunes en cualquier lado, eso no tiene tanta salsa, pues una tortilla con algún relleno de verduras y carne, lleva un huevo y un huevo duro o hervido, como le llaman acá, con cebolla encima y se le echa un poco de queso, delicioso. El mole en plátano, ese es un plátano pero con cacao, relleno de cacao, o mejor dicho, cubierto con chocolate, con cacao y una base muy Pero no dulce. Es dulce. Es dulce. Es dulce. Sí. Caquic, que es un plato más del lado de Cobán, realmente es igual, caldoso, con pollo, con carne de cerdo y con una salsa muy particular. Los chuchitos, que viene siendo como un tamal, sí, pero ese es un tamal más de masa, no como el tamal tradicional, sino es un poco más pequeño. El elote, que es un elote como el que tienen acá, pero es elote asado con sal y limón. Eso es muy típico de las ferias de los pueblos del interior del país y se acompaña con un atol de elote espectacular. Es un poquito, aparte está el tradicional tamal, que es el que se come el 25 de diciembre. Sí, y sí, por ahí hay otros platos como el subanik, el caquic, ya lo mencioné, y hay una serie de el cocido. Realmente es una amplia gama. Y ahora inclusive han habido lugares en Guatemala, en Ciudad Capital, hay un lugar específico, un restaurante, que permite al extranjero poder probar la mayor cantidad. Qué rico. ¿Cuál es este restaurante? Hay 2 o 3 restaurantes, uno que se llama... ya se me fue el nombre ahorita, son 2. Uno que se llama, qué bueno, porque eso es lo que quiere el turista. Sí, pues probar, Cacao se llama uno y el otro cositos. se llama... Cacao se llama uno y el otro se llama... tiene un nombre guatemalteco, no recuerdo ahorita, pero sí son muy buenos y cada día hay un poquito más de oferta gastronómica guatemalteca para que el turismo llegue a probar también los platos tradicionales guatemaltecos. Y también hay que hablar de la diversidad racial que hay en Guatemala. Sí. O sea, desde personas con características muy blancas, los ojos claros, hasta el indígena que también está en todas partes y tiene como que el mezclado, el puro, y es muy guatemalteco y tiene sus costumbres y su cultura. Y esto también nos llama mucho desde el punto de vista cultural. De hecho, Guatemala tiene, bueno, se denomina un país plurilingüe y multicultural. Porque también, que tiene muchas lenguas. Tiene más de 20 lenguas. Sí. Y tenemos más de también 20 sectores o distintos niveles de representantes guatemaltecos, garífunas. Pero incas. hablan todos el español, porque si no sería un problema la comunicación. Sí, yo diría que la mayoría hablan el español, pero hay muchos, sobre todo los que están ya muy en el interior del país, manejan solo su lengua materna, pero sí se está haciendo todo un proyecto, un programa para claramente que por lo menos el español sea su segunda lengua, porque muchos de ellos son para poder comunicarse, indígenas. No es que pierdan el de ellos. No. Pero sí que se puedan comunicar. Correcto, porque digamos, al final del día el mundo camina hacia lo que es la parte del habla español, etcétera. Entonces, no se les puede limitar sus raíces porque al contrario se les estimula. Claro, hay que fomentárselo, pero que aprendan otra lengua. Para tener acceso al español, para que eso también les abra las puertas al mundo. Claro, porque tienen que comunicarse. Javier, ¿qué otro tipo de turismo? Sé que ustedes tienen el turismo de aventura, también hablaste del turismo médico, el turismo de congresos. ¿Cuál es ahora mismo, vamos a decir, el que más ustedes están haciendo énfasis en desarrollar? Mira, fíjate que a raíz de la nueva marca país Guatemala Asombrosa e Imparable, se está haciendo el énfasis de tratar de motivar todos los turismos más allá del tradicional. Porque vamos en turismo de naturaleza, ahí podemos hacer senderismo, observación de aves, ecoturismo, como dato interesante. ¿En qué región? En la parte noroccidental, creo que es la parte que mejor se puede ver. Guatemala posee 41 ecosistemas. ¿Tú no has ido al hoyo de Palempito? Aquí, eso es precioso. ¿Sí fuiste? Sí, no he ido todavía, pero yo Pero sabes. Okay. Tenemos más de 10.300 especies de plantas, 650 especies de peces, 190 especies de mamíferos y aproximadamente 720 especies de aves. Entonces, la gente que le gusta toda esta parte de observación de aves a Guatemala y la parte esta de Cobán es de las partes más interesantes para hacerlo a la gente que le gusta. El turismo de aventura, pues aquí también lo hay, pero allá tenemos tour de cuevas, el rafting, bicicleta de montaña, el canopy, el senderismo, el montañismo, todo esto lo tenemos en Guatemala y en unos ambientes muy llenos de naturaleza, con mucho árbol, mucha vegetación. De hecho, Guatemala, su nombre, que es Cuactemalán, es tierra de árboles.
Entonces, ahí hay mucha naturaleza. Ahora, los famosos cenotes, que son aquellos pedazos de agua. Que son como ojos de agua, ¿verdad? Como aquí los Tres Ojos. ¿Has estado? Y dentro del turismo de aventura, de subir volcanes, etcétera, está la experiencia de poder ir a subir en familia, a cocinar una pizza con el calor de la lava de un volcán, y comer en familia y poder volver al día siguiente o el mismo día a la ciudad. O sea, es algo muy interesante. Bonito. El turismo deportivo es algo que también creo que no se conoce mucho, pero somos la capital mundial de la pesca deportiva. Ahí se consigue mucho pez vela. Al igual que acá también se pueden hacer vistas de delfines y de ballenas en esta época, probablemente cuando bajan ellos. Y se hace mucho maratón. Allá hay muchas maratones que están haciendo. De hecho, el fin de semana pasado pasó una de las maratones más emblemáticas y más antiguas de Guatemala, la Max Tot. Pero que también van personas de otros países. Sí, ¿verdad? van kenianos, van personas de muchos países. Y obviamente guardando las distancias, pero con Dominicana, que es un país también a nivel de deportes golfista. Guatemala pues tiene buenos campos de golf, no tantos como acá, y desarrolla torneos de golf, ya sea a nivel competitivo y también a nivel benéfico, para obras benéficas. Entonces es algo que también pues les gusta mucho a los extranjeros ir a jugar golf. No hay tantos campos como acá, pero realmente es algo que se puede conocer, que se puede tener la oportunidad de tener una buena experiencia. Bueno, la buena noticia es que no todos van a necesitar la visa, solo los que no tengan visas de otros países como México, Estados Unidos y la Unión Europea. Muchos no tienen, eso lo sabemos, pero es menos que si fueran todos. Es una medida temporal y si no sacamos la visa entonces, ¿verdad? Porque también cada país tiene derecho a... El embajador dio unos números un poco preocupantes de que hay 21,000 personas que entraron el año pasado y solo regresaron una pequeña parte, como el 10%, y eso pues a nadie le conviene. De manera que vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas bien y vamos a sacar esos 4 o 5 días, el embajador dice que más, pero vamos a sacar esos 4 o 5 días para dar un paseo por Guatemala y conocer todas estas bellezas de las que Javier Cepeda nos ha contado. Muchas gracias, embajador. Sí, muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí gracias con nosotros en Contexto. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.